La siguiente panelista es Camila Adames, politóloga y periodista. Estudió comunicación en Villanova University y una maestría en política latinoamericana en University College London. Es jefa de proyectos especiales de noticias en TVN, donde escribe segmento como ¿Tás clarito? Dirigió el proyecto de elecciones Tu Decisión 2024 y participó en el programa Si Fuera Presidente. Además, es analista en el programa En Perspectiva, en Omega Stereo, el cual ganó el Premio Nacional de Periodismo 2024 a la mejor entrevista. Bienvenida, Camila. Buenos días a todos y gracias, Rolando, por tanta inspiración. Tú lanzaste un reto de por qué la ciencia es importante y en esta presentación también quiero retarlos a todos ustedes de una manera un poco distinta. Debo confesar que cuando me invitaron, mi primera reacción fue porque yo veía Mosaico como un evento para resaltar diversidad y no veía dónde entraba yo en esa diversidad. Se lo pregunté a Alexandra así mismo, y Alexandra, ¿por qué me invitaron? Y me dijo que estaba en representación de los jóvenes. Segunda reacción, oh no. Quienes me conocen saben que yo tengo un conflicto desde hace mucho tiempo con la idea esta de la juventud y los jóvenes, porque no siento que son una entidad monolítica ni homogénea, es simplemente un estado biológico o físico, algunos sería la palabra correcta por la que todos pasamos inevitablemente, no hacemos nada especial para estar ahí. Y es una etapa tan distinta para todo el mundo. Incluso, por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, yo vivía en un universo alterno, comparado con otra joven de 16 años que quizá acababa de dar a luz a su primero o segundo hijo, como pasa 10.000 veces al año en Panamá. Entonces, me cuesta un poco hablar de la juventud. Irónicamente, en las últimas 2 elecciones he participado y he estado al frente de programas bajo el título Juventud, más recientemente ahora en el 2024. Pero incluso aquí yo sentía que seguían confirmando mi punto, de que los problemas de los jóvenes son los mismos problemas que el resto de la población, solo que a veces aplicados de manera un poco más específica. El desempleo preocupa a los jóvenes, los preocupa más, porque suelen ser los principales afectados, con el 25%, creo que es la última cifra, y porque tienen la dificultad adicional de que por no tener experiencia son menos competitivos para tener acceso a esos empleos. El costo de las viviendas preocupa a los jóvenes, igual que a otros adultos responsables, quizá un poco más, porque tienen que aplazar sus planes de vida, a veces para seguir viviendo con sus papás o tienen que resolver. Entonces, ¿qué hace especial a un joven? Y si bien estaba teniendo todo este debate, reflexión en preparación a esto y examinando diferentes momentos de mi vida, llegué a una conclusión en que sí hay algo que une a todos los jóvenes. Creo que sí es una experiencia universal de la juventud, y es la incertidumbre. Es la incertidumbre por quién quiero ser, qué quiero hacer, con quién lo quiero hacer, a dónde quiero ir, todas esas preguntas que causan, particularmente en los adolescentes, mucho sufrimiento. Y que no deja de pasar ya en la adultez. Estoy segura que hay algunos aquí que a veces se preguntan, que todavía no saben bien qué están haciendo, pero lo hacen. Entonces me quiero enfocar un poco en esta incertidumbre y en ver qué podemos hacer para que los jóvenes la puedan navegar mejor, como yo tuve la oportunidad de hacerlo. Y aquí también necesito hacer una especie de disclaimer, porque mi experiencia de joven fue, creo que podríamos decir, relativamente fácil, y lo sigue siendo. Vengo de una familia estable, amorosa, estudié en escuela privada, después fui a hacer mi universidad y mi maestría afuera, regresé, tuve acceso a un trabajo que me encanta, en el que sigo, haciendo cosas que me apasionan y que resulta que son en un campo en el que mi papá es una de las personas más reconocidas del país. Entonces, en Estados Unidos probablemente me llamarían una nepo baby, y no es algo que me avergüenza, no lo digo con vergüenza, lo digo, eso es lo que es. Esa es la que me tocó, pues. Y simplemente lo veo como un desafío para trabajar más duro o para demostrar un poco
que no fue por gusto, que no me tocó a mí por gusto. Pero me parecía importante mencionarlo porque creo que era deshonesto todo lo que voy a decir si no reconocía esa parte primero. Así que ahora sí, ¿cuáles son las cosas que tras esta reflexión he llegado a que son cosas que podemos hacer y que a mí me sirvieron, a mí me ayudaron para ayudar a los jóvenes de hoy en día? Y lo resumí a 3. La primera son los mentores. Si buscamos la palabra mentor en la RAE, la primera definición que uno encuentra es consejero o guía, y la segunda es maestro, padrino. Y creo que las 4 palabras aplican para lo que vamos a hablar en esta conversación, para los efectos de esta conversación. Y es que he sido muy afortunada que he tenido figuras que han ejercido ese rol para mí en diferentes maneras. No sé si él aceptaría la nomenclatura, pero me gustaría mencionar, por ejemplo, Fernando Martínez. Para mí ha sido un mentor. Desde que llegué a TVN hace 10 años como practicante inicialmente, él me acogió bajo su ala y me dio mucho consejo, y para mí era increíble porque yo sentía que él me trataba como una adulta, o sea, él no me trataba como una practicante que estaba ahí para buscar café o para hacer nimiedades, me trataba como si fuera casi con miembro de ese equipo, y eso siento que da una confianza que ayuda a afrontar los retos que vienen después con una energía un poco distinta. Y bueno, para los que conocen a Fernando o lo han escuchado en Mesa de Periodistas saben que la honestidad es una y la firmeza son una de las cualidades de Fernando que a mí me han servido, porque ya yo no soy su practicante, él ya no es mi jefe, porque lo fue en un momento, pero él me sigue dando consejo, aun cuando yo no lo quiero, o cuando a veces no estoy lista para escucharlo, pero él es una persona que me dice cuando me estoy equivocando, o sea, me dice bien, que le parece bien cuando lo estoy haciendo bien, y que me indica cuando me estoy equivocando. Si yo llego con él con un guión, hoy en día me lo raya de rojo, como si fuera todavía su practicante, y eso, insisto, da un nivel de confianza y seguridad para afrontar los retos que muchos jóvenes no tienen. No siempre le hago caso, pero el consejo está ahí. Ahora, si yo fuera individualmente donde todos ustedes y les preguntara si han tenido una figura así, estoy segura que alguien puede identificar en sus vidas que ha sido una especie de mentor para ustedes. Y no tiene que ser un jefe. Puede haber sido un profesor de gimnasia que creyó en ustedes y los inspiró para estudiar tal cosa, puede ser un vecino, puede ser el papá de un amigo, tantas personas que pueden ejercer ese rol de ayudarnos a encaminarnos y ayudarnos a regresar al camino cuando nos estamos equivocando. Y es una experiencia bastante universal. Incluso los jóvenes de Vamos, para usar un ejemplo local, estoy segura que en la figura de Juan Diego Vázquez o de Gabriel Silva los ven como una especie de mentores, y en el camino que tienen que recorrer a partir del lunes, seguro será una fuente de sabiduría a la que pueden acudir cuando no saben qué hacer. Y que idealmente les dirán es que, oye, esto no está tan bien, y allá ellos si hacen caso o no. Pero la figura está ahí. En más altos niveles, todos necesitamos mentores. Justo me estoy leyendo un libro que en español se llamaría El Club de Presidentes, una mirada dentro de la fraternidad más exclusiva del mundo, que trata sobre la relación entre los presidentes de Estados Unidos en funciones con sus predecesores y cómo tienen esta especie de club, por lo menos desde mediados de los 40, en los que estos les dan consejo y los ayudan, incluso van en misiones en su nombre, en algunos casos lo han hecho, cuando estos lo solicitan. Y es interesante porque el libro habla de que esto va más allá de las inclinaciones políticas, va más allá de las diferencias de opinión, y que es algo que beneficia tanto al mentor, que sería el que ya fue presidente, como al aprendiz, que es el presidente de Estados Unidos que está en funciones. Primero porque les da la sabiduría del que ya pasó por ahí, pero incluso al mentor, al que ya pasó por ahí, le da una oportunidad de corregir errores, quizás errores que haya cometido durante su vida, o tratar de enmendar o de hacer cosas que no pudo hacer en su momento a través del aprendiz. Y si un presidente de Estados Unidos, que al final es una experiencia, me imagino, sumamente solitaria, porque creo que pocas personas en el mundo pueden decir que han pasado por algo así, necesitan mentores, porque un joven de 16 años o de 15 años o de 25 años no lo podría requerir. Entonces, hace unos minutos les pregunté si ustedes han tenido figuras, que seguramente las han tenido, aun si no las han identificado todavía, que han sido mentores para ustedes. Y ahora les volteo la pregunta. ¿Ustedes han sido mentores para alguien en algún momento?
O sea, hay una persona, idealmente un joven, pero no es exclusivo, para quienes ustedes han sido esa persona, han sido esa figura. Y si la respuesta es que no, he ahí mi primer reto del día, porque aquí todo el mundo se va con tarea. Así que los invito a pensar, si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? ¿Y qué tienen que hacer para hacerlo? Eso me lleva un poco al segundo factor que pienso que es imprescindible, porque lo ha sido en mi vida y que me ayudó a crecer a la persona que soy hoy, y son los espacios de comunidad y de colaboración con mis pares. Creo que el sistema educativo es bastante lineal, tienes al profesor y tienes a los estudiantes, o incluso en un ambiente laboral tienes al jefe y tienes entonces a los subalternos. Pero hay algo crucial de la colaboración entre pares, y por eso me voy incluso a nivel estudiantil. Y creo que todos lo entendemos, aun si no le sabemos poner nombre, y por eso había tanto apuro por regresar a los estudiantes a las escuelas en pandemia, porque todos entendimos que iban a perder algo al no poder estar con compañeros de su edad, aun si la edad era 6 años. Creo que todos entendimos eso. Entonces, ¿y por qué? Me gustaría brindar un ejemplo. Sabrina, protagonista de este ejemplo, en el 2015 creo que fue, hacía un programa con Mariela Ledesma que se llamaba Sal y Pimienta, y crearon esta figura los viernes de tener jóvenes que participábamos en el programa. Y ahí conocí, yo estaba recién graduada de la universidad, no sabía nada, pero ahí conocí a gente como Alfonso Grimaldo, Hugo Wood, Simón Tejera, que está por aquí, gente que no, o sea, con la que quizás no me habría encontrado sino hasta 10 años después, o que no habría colaborado, pero aprendí tanto en esas conversaciones, o sea, en conversaciones entre pares, porque son espacios incluso de bajo riesgo, porque creo que hay ideas que uno no se atreve a compartirle a personas mayores que uno, a los adultos responsables, pero que sí uno está dispuesto a tener esos debates y a tener esas conversaciones y a ser vulnerable con aquellos pensamientos, sean personales o políticos o de ideas de negocio o ideas de lo que uno quiere hacer. Uno sí tiene ese nivel de confianza a veces con los pares y tiene ese espacio para chocar. Y para chocar de verdad, los debates que yo tenía con Alfonso Grimaldo, casi a los puños, pero hoy en día lo reconozco como una etapa muy formativa en mi vida. Incluso después, estos espacios pueden salir colaboraciones. Estoy segura que Vamos, por ejemplo, surgió de aquellos espacios en los que ellos se encontraron, fueron en la USMA, en la Asociación Panameña de Debate. Muchos de ellos son Chevening, que es la beca a la que yo también tuve acceso por parte del gobierno británico, donde también encontré una comunidad. Pero estas cosas no pasan por accidente. Entonces, tenemos que, con ingeniería, crear estos espacios, porque ninguno los creé yo. Fui reclutada de alguna manera u otra, varios de ellos, que pudiera hacer una lista y que me ayudaron a formar mis ideas y lo que creo hoy en día. Entonces, ahí el reto número 2. ¿Qué espacios como sociedad estamos formando para que se den esos intercambios de ideas para jóvenes que quizás no se habrían encontrado, o sea, que no vengan de la misma escuela, que no sean necesariamente del mismo círculo social, pero qué espacios tenemos en nuestras comunidades para permitir esos intercambios de los que pueden salir grandes proyectos, grandes iniciativas, grandes empresas o quién sabe qué? El tercer y último factor que les quiero plantear hoy, que fue crucial para mí, es la oportunidad para desarrollar ideas y tomar riesgos. Uno de los mitos y realidades alrededor de las juventudes que son creativos, que tienen muchas ideas, el entusiasmo, que ven el mundo diferente, y esta es más realidad que mito. El problema es que las ideas necesitan tener un lugar donde ir, si no se quedan en fantasía. Y en eso también he sido muy afortunada, y Sabrina también entra ahí, porque fue la persona que me llevó a TVN y que me dio mi primer gran proyecto, que fue Bien Chequeado, para que lo creáramos de cero. Y arrancamos por ahí, que fue un riesgo enorme. Recién llegada a la universidad no tenía por qué hacerlo. Estoy segura que había periodistas con más experiencia que lo podían hacer, pero ella asumió el riesgo en mí. Y de ese fueron surgiendo más proyectos, porque esa es una máxima que he escuchado a muchas personas creativas, incluso a grandes artistas, por ejemplo, una de las más grandes que existen en este momento, Taylor Swift lo dice. A ella le preguntaron que cómo hacía tantos álbumes. Y ella decía que es que mientras más álbumes sacaba, más álbumes escribía, porque estaba en ese vórtice de creatividad, y mientras más haces, más cosas salen. Y eso fue un poco lo que me pasó de Bien Chequeado. Pasamos al Diputado 72 y después pasamos a Mitometa y de ahí surgió Tas Clarito. Y así fueron surgiendo
grandes ideas y grandes proyectos. No todos fueron lo máximo. En algunos no me salieron muy bien. Algunas ideas quizá me debieron haber dicho que no y no lo hicieron. Y hay otras en las que me han dicho que no, pero todavía albergo la esperanza de volverlas un sí. ¿Y esto por qué fue importante? Porque no es que yo tenga grandes poderes de convencimiento, no lo creo. Es que me encontré en un lugar con personas que estaban dispuestas a tomar ese riesgo en mí, en darme esa oportunidad, a empujarme, a veces en contra de mi voluntad, a que yo también me arriesgara y fuera vulnerable y pusiera mis ideas allá afuera. Bueno, más recientemente en TVN me encargaron el proyecto de elecciones, que no tenían por qué hacerlo, no tenían ni 30 años y estaba un poco nerviosa, pero asumieron el riesgo, y en eso también quiero agradecer a Axel Rivera, porque apostó por mí y verdaderamente descubrí cosas que podía hacer, que yo sabía que podía hacer y que probablemente nunca hubiera hecho si no hubieran estado dispuestos a apostar en mí. Entonces, ahí el reto número 3. Apuesten por los jóvenes, los pueden sorprender. No les prometo que siempre va a resultar, pero verdaderamente, si las ideas no tienen dónde ir, se quedan en eso, en fantasía, y estamos desperdiciando el entusiasmo, la energía, el potencial. No le estamos sacando provecho. Tienen un problema en su compañía, traten de que un joven se los resuelva o por lo menos que aporte a la conversación de verdad, no un desayuno nada para cumplir un check de recursos humanos de que lo están haciendo. Verdaderamente, consúltenles, traten de ver si algo sale de ahí. Quizá los pueden sorprender y grandes cosas salen de ahí. Ahora, para concluir, ya que sé que me quedé sin tiempo, esta etapa de todas nuestras vidas que llamamos juventud se puede ver de muchas maneras distintas, se ve de muchas maneras distintas, y muchas de las cuales están fuera de nuestro control, para bien o para mal. Entre estas cosas que sí tenemos en común es la incertidumbre y que se envuelve miedo, frustración y tantas otras cosas. Y hoy les he planteado 3 factores que considero pueden hacer más fácil el camino de un joven: mentores, espacios de comunidad y colaboración y oportunidades para asumir riesgos. Si se fijan bien, ninguna de estas dependen del joven, o por lo menos en mi caso, ninguna dependió de mí. Hubo otras personas que crearon esas redes de seguridad y esas oportunidades, y ahí la responsabilidad mía era en aprovecharla y en trabajar duro. No es que le tienen que regalar todo a los jóvenes, ellos también se tienen que fajar, por decirlo así. Pero eso en general no pasa por accidente ni por inercia, excepto algunas grandes excepciones que estoy segura que les han hecho películas. Y es injusto un poco crear en ellos la expectativa de que lo van a hacer solos. La responsabilidad está en todos nosotros, los adultos responsables ya, en hacer por los jóvenes de hoy y mañana lo que otros claramente hicieron por nosotros si estamos aquí hoy en día, aun si no lo hemos sabido reconocer, pero si hacemos esa introspección seguro podremos encontrar esas personas que nos abrieron la puerta, y es nuestra responsabilidad hacerlo por los demás. Así que ya tienen tarea, tienen retos, espero los aprovechen. Muchas gracias.